Amén. Y en esta mañana, reconociendo lo que Él es y reconociendo lo que Él hace y lo que Él realmente es para nuestras vidas, que nosotros podemos entender que el Señor siempre es fiel. Él no cambia y Él es una realidad a nuestras vidas. Gloria al Señor, oramos al Señor. Señor, agradecidos a ti por tu amor y por tu misericordia. Señor, en esta mañana queremos decirte, Señor, que realmente tú ocupes, Señor, en nuestras vidas el lugar que tienes que ocupar cada instante. Señor, y queremos seguir conectados contigo en esta mañana y con nuestros pensamientos en ti, Señor. Aún líbranos de pensamientos extraños que repercuten en nuestro pensar y en nuestro actuar de este momento. Señor, y queremos realmente estar conectados contigo. Señor, aún que tu palabra siga siendo una realidad en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mire, el tiempo, hermanos, hace que todo cambie rápidamente. Si nosotros nos ponemos a ver hoy en el plano mundial, tú ves que todo lo que parecía que hasta hace poco no era, pasa a ser como algo que es. Naciones que parecían perdidas y tan pequeñitas pasan a ser naciones relevantes en estos momentos, que tienen que ver mucho en la historia, por una cosa o por otra, o acciones climáticas, o de pronto situaciones de guerra, situaciones que se dan. De pronto nosotros vemos que la tecnología avanza a pasos agigantados, de tal forma que cuando tú quieres pensar, va mucho más adelante que cualquier cosa. Hoy un aparato que tú te compras hoy, lo que sea, una televisión, lo que sea, te lo compras hoy y dentro de un año te dicen que está obsoleto, que está viejo, que no te vale. Yo tenía, cuando estaba en el consejo, me habían dado un iPad y la verdad que mucho no lo uso, ¿vio? Pero lo tengo ahí y de vez en cuando y todo lo demás. Y ¿sabe qué? En estos días quería saber si podía tener una conexión y todo eso, y voy a comprar una conexión. Y me dice el muchacho de ahí, de los chinos, me dice, ay no, pero este es muy viejo. Y yo lo miro y tiene 3 años. Y yo le digo, sí, es viejo. Y sí, dice, es muy viejo, es muy antiguo ya. Y yo, bueno, sí será. Te vas con esa sensación. Y yo he quedado atrás y esto va a pasar. Y dice, no, ahora viene con otra conexión más pequeña que esto y que vale para todo, pero esto ya no se sirve. Y tú te quedas con esa sensación, cómo pasa el tiempo, cómo evoluciona. De pronto los medios de comunicación, ¿quién iba a decir, hermano, que ahora si no tienes WhatsApp no eres nadie? ¿Sí o no? Porque es así, porque todo el mundo estamos ahí y cualquier cosa, y ay, no tenés WhatsApp, no me puedo comunicar contigo. Mira, nosotros mismos, ¿cuánto cambiamos? Si tú te pones a ver hoy, tu forma de pensar o de actuar no era la misma de hace un tiempo. Gloria a Dios. Cambiamos. Algunos cambiamos para bien, otros a veces no cambiamos para tan bien, pero evolucionamos, cambiamos, estamos en constante modificación. Pero mira, cuando yo en esta mañana yo a ustedes quiero compartir sobre algo que nunca cambia, sobre alguien que nunca cambia, y ese es el Señor. Mire, dice la palabra del Señor en Hebreos 18, yo te invito a que puedas abrir tu Biblia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cuando nosotros nos está diciendo que algo es lo mismo que era antes y que es hoy, la palabra correcta y adecuada es inmutable. Quiere decir, inmutable, según el diccionario, se refiere a aquello que no puede ni se puede cambiar. Algo que no es mudable, algo que no es, algo que es inmodificable. Eso es inmutable. Cuando algo cambia en nuestra vida diaria, ¿es para hacerse mejor o peor? Yo puedo cambiar la forma de cocinar para mejor o para peor. Yo puedo cambiar la forma de expresarme para mejor o para peor. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios no cambia porque Dios es perfecto. Amén. Todo lo natural, todo lo humano tiene que cambiar y cambia y se modifica porque es imperfecto. Dime
que sea perfecto, nada. Te pones a razonar, nada es perfecto de lo que conozcamos. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos que pensar que la palabra de Dios dice, desde el principio, dice en el Salmo 102, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Eso lo dice el salmista, reconociendo que el Señor es perfecto y reconociendo que Él es realmente inmutable, Él no cambia. Y mire, queridos, en estos tiempos tan turbulentos, en estos tiempos donde lo que antes era sí, ahora es no, con una convulsión tan fuerte en todas las áreas de la vida, nosotros el saber que nuestro Señor no cambia es una seguridad y una tranquilidad que nos da. Cuando decía nuestra hermana que perdemos de perspectiva lo que es la salvación, es verdad. Y tú dirás, no, yo nunca me olvido lo que el Señor ha hecho por mí y todo lo demás. Miren, queridos, cuando tú antepones tus problemas personales, o yo, cualquiera, anteponemos nuestros problemas personales a adorar a Dios, es porque nos estamos olvidando lo que Él ha hecho con nosotros. Cuando tú y yo nos dejamos sobrepasar por los problemas personales y olvidamos el estar escondidos en el Señor, es porque otras cosas cobran más valor que lo que el Señor mismo es. Entonces, aunque digamos, Señor, no, yo no me olvido de lo que tú has hecho conmigo, pero en realidad nos estamos olvidando de lo que el Señor ha hecho. Porque dejamos que las cosas de este mundo nos agobien y nos traigan pesadumbre. Cuando el Señor ha dicho que podemos descansar en Él y echar nuestra ansiedad en Él. Mira, hermano, dice la palabra de Dios en Santiago 1:17, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Esa es nuestra confianza. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, hermanos. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Y si Él dice que no cambia, hermanos. Amén. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Por eso te decía, nosotros somos los que nos quitamos de la planta, de la vid verdadera. Pero el Señor es el que está ahí. Y hasta a veces nos echamos tan a perder y nos secamos que el Señor tiene que cortar ahí. Pero queridos, el Señor sigue siendo la vid verdadera. Miren, hermanos, el Señor no puede mejorar más de lo que es porque es perfecto. El Señor en su poder no puede ni disminuir ni aumentar porque es perfecto. Y sabe que el ser inmutable es una de las cualidades que el Señor tiene. Es una de las cualidades que el Señor tiene. Mira, hermano, el Salmo 119 dice, para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Hermanos, desde el principio el Señor nos ha demostrado que Él no cambia en su sabiduría. Hay una sabiduría que es natural y hay una sabiduría una sabiduría natural que es terrenal y hay una sabiduría que es la sabiduría de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 1:24 que Él es sabiduría, Cristo es sabiduría de Dios. Cuando nosotros vemos esto, nosotros estamos acostumbrados a lo que es la sabiduría terrenal, que es el saber, y el que sabe se antepone a otro que no sabe. Y yo hablaba días atrás con alguien y le decía, no hay peor cosa que aquel que sabe algo y quiere hacerse que sabe algo. Y tira a aplastar, a hacer sentir mal a los demás. Usted no sé si le ha pasado alguna vez encontrarse con alguien así, que sabe algún tema y se fardea tanto que los otros lo hacen sentir ahí. ¿Por qué? Porque realmente lo que hay en una sabiduría terrenal suele ser autosuficiencia, suele ser autoritarismo, suele ser egocentrismo. Pero la sabiduría de Dios es totalmente distinta. La sabiduría de Dios es perfecta. La sabiduría de Dios es inconmensurable. Hermano, cuando nosotros pensamos en que el Señor no cambia, el Señor no cambia en su santidad. Él es santo, ha sido santo, es santo y será santo. Y dice que nosotros tenemos que anhelar parecernos a Él en santidad.
y caminar de tal forma que le agrademos al Señor. Dice que Él no conoció pecado. Mira, hermanos, dice la palabra del Señor, no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él sabe las debilidades que tú y que yo tenemos. Y Él sabe lo que pasa con puertas adentro en tu casa. Él sabe lo que pasa aquí en nuestro corazón. Sabe lo que pasa aquí en nuestra mente. Y sabe que Él fue asediado por el pecado en todas las áreas. Pero dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, como nosotros seríamos tentados. Pero Él no pecó. Pero Él no pecó. Y la palabra del Señor nos dice que ejemplo tenemos en Él. Y que esa tiene que ser nuestra realidad. Parecernos cada vez más al Señor. Por eso aquellas cosas que en un momento han estado en nuestras vidas y nos han estado asediando, vez tras vez tenemos que ir dejándole, hermanos, dejándole a los pies de la cruz para ir cambiando, que nuestra vida sea distinta. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho, sed santo como yo soy santo. Hermanos, el Señor no cambia en su amor. Mira, su amor no termina. Su amor es constante, su amor es seguro. Dice la palabra del Señor en Juan 13:1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el amor del Señor. Sabiendo que tú y yo estábamos haciendo que fuese crucificado, ese amor fue tan grande del Señor, que en una cruz, Él no miraba solamente lo que estaba, Él no miraba lo que estaba sufriendo y lo que estaba agonizando. Él miraba y pensaba en ti. Y Él decía, pienso en Isabel, pienso en Vera, pienso en Humberto, pienso en cada uno de los que en un momento dado tendrán que tener un encuentro conmigo y necesitan la salvación. Él estaba pensando en cada uno de nosotros, hermanos, porque el amor del Señor va mucho más allá de lo que sea de lo humanamente. Dice la palabra del Señor en Efesios 5:2 que se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el amor del Señor hacia nosotros. Mi hermano, y dice la palabra del Señor que nada nos separará del amor del Señor. Mire, dice, y a mí me encantan estos textos, dice, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, nada. El único que se puede separar es tú y yo. Pero nada. Porque ¿sabes una cosa? Si tenemos problemas y complicaciones, corremos a Él, Él nos fortalece y nos levanta. Como decía nuestra hermana, Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Y si yo tendría que agregar algo, yo tendría que decir, la hermana siempre ha sido fiel, dando lo que le correspondía para el Señor. Y Dios bendice, porque Dios es así. Mire, Dios no es deudor de nadie, hermano. Y cuando Él ve corazones dispuestos, Él abre ventana de los cielos. Él provee y sobreabunda. ¿Sabes que nosotros decimos, Señor, yo confío que tú eres mi proveedor? Pero ¿sabes una cosa? Lo hacemos mentiroso a Dios. Porque a veces no damos ni lo que tenemos que dar, porque decimos, no, si yo doy esto me voy a quedar sin nada. Entonces estás negando la eficacia de Dios en eso. Qué fuerte. Pero es así. Es así. Por eso a veces hablamos mucho, pero realmente poco es lo que realmente nuestros hechos condicen. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él realmente, su amor no cambia, pero su poder tampoco cambia, hermanos. Por eso te digo, su poder proveedor tampoco
económicamente, Dios te va a sacar. Y Dios te va a ayudar. Pero sabe, hermano, también tenemos que aprender algo, que cuando Dios nos provee, seamos buenos administradores. Porque a veces oramos, Señor, provéenos, y vienes, pastora, ore que me salga esto, ore que aquello. Y cuando Dios nos provee, ¿sabe qué hacemos? Malgastamos. Y nosotros podemos decir que Dios es poderoso para proveerte. Pero también, queridos, nosotros tenemos que ser sabios, que cuando Dios nos provee, ¿cómo administro lo que Dios me da? Porque yo no tengo derecho después para reclamarle a Dios más provisión, si no he sido fiel en lo que Dios me da. Aprendamos a pagar las deudas antes que comprarnos un vestido nuevo, posiblemente, qué sé yo, por decir algo. Yo no me voy a comprar un Ferrari si todavía no he pagado las deudas, hermano. Yo sé que aquí no pasa, pero se lo digo, para que usted lo enseñe a otros también. Porque nadie tiene Ferrari, ¿no? Bueno. Rosita, tú tienes Ferrari, Rosita. Pero aprendamos, hermanos. Aprendamos. ¿Por qué? Porque es así. Yo no te digo cuando no tenemos, pero teniendo, tenemos que aprender a manejarnos. Y por lo menos decir, mira, ir a hablar con la gente, mira, no puedo pagar esto, pero, porque es testimonio, es parte del testimonio. Que vean tu interés, pero no pase olímpicamente, ¿me entiendes? Porque vean tu interés. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios es poderoso aún para sanarnos. Dios es poderoso aún para obrar milagros en tu salud, obrar milagros en tu cuerpo, en el cuerpo enfermo, en el cuerpo adolorido, en el cuerpo que está ahí con eso. Dios es poderoso. No importa si es un dolor de cabeza, si es una enfermedad más grave, Dios es poderoso. Y Dios lo hace, hermanos. Entonces debemos confiar en el Señor. Debemos confiar en el Señor. Debemos confiar en el Señor, que Él es poderoso, queridos, para aún obrar grandemente en nuestros problemas emocionales, hermanos. Que podamos buscar sanidad en nuestras vidas, en nuestra vida emocional, porque podemos adquirir victoria en el Señor. Pero busquemos, porque Él es poderoso para sanarnos. Mira, hermanos, hay un texto que dice que cuando venimos al Señor, todas las cosas son hechas nuevas. Pero ¿sabe una cosa? Hay algunas personas, no digo todos, pero hay algunas personas que aún estando en el Señor, siguen acarreando cosas del pasado, que tenemos que ir dejando. Y tú me dirás, pero ¿y eso cómo es? Puede ser que alguien haya venido al Señor y de pronto el Señor, supóngase, le ha sanado de rencores y de cosas del pasado así, y se siente bien y se siente feliz. Pero otros, aún estando en el Señor, siguen acarreando ciertas cosas. Pero eso no hace que sean más, no sé qué decirles, que otros. Son luchas que están ahí. A veces cosas que se han heredado en la infancia, como rencores, como situaciones que se han creado en la infancia y se siguen arrastrando aún después de mayores. Pero para eso está el Señor, para ir depositando cada día en el Señor. Por eso no juzgues a aquel que está de pronto acarreando situaciones y que aún no ha sido libre. Ora, porque tal vez Él no está siendo libre en eso, pero tú no estás siendo libre en otra cosa. Oremos, cubramos al hermano. Mire, no encubramos, no encubramos, porque encubrir es otra cosa. Encubrir es decir, hay pecado, bueno, no pasa nada. No, pecado es pecado. Pero cubramos en oración. Y cubramos ahí. Si vemos que le está costando luchar, cubramos en oración. Hermanos, nosotros tenemos que entender que Cristo tiene poder hoy día para hacernos libres. Amén. Y para vivir una vida en libertad. Sí, sí. ¿Por qué andamos en cada... Mira, hay problemas que nos vienen de encima, pero hay problemas que nos buscamos nosotros mismos. Entonces, liberémonos de esas cadenas que nos atan y que seamos libres. Mire, hermanos, Cristo no cambia y sus promesas son reales. Él ha prometido la vida eterna. Él nos ha prometido que realmente que su Espíritu Santo sería una realidad en nuestras vidas. Él ha prometido regresar otra vez a buscar a su pueblo. Y como todas las promesas que están en la palabra del Señor son realidad de nosotros. Por lo tanto, si Él no cambia ni varía, ¿por qué vamos a desconfiar de lo que el Señor ha hecho y lo que hará? Tú confía
Aleluya, que Dios es tu Señor sustentador, el que está en todo momento. Él es el que te da fuerza, el que te da ánimo, el que va adelante, el que pelea por ti. Él es tu Señor. Hermanos, y aún, mire, como siempre yo les digo, no nos defendamos de ciertas cosas. Porque entendemos que cuando que el Señor recordaba estos días con unos hermanos, un dicho que decía mi hermano carnal, decía que cuando yo me defiendo, Dios no me defiende. Pero cuando le ponemos en las manos del Señor, Él nos defiende. Y es así. Pero aprendamos que Él tiene poder para seguir obrando. Miren, queridos, el Señor no tiene variación. Cuando en un momento dado, tú te preguntarás, pero si el Señor no tiene variación, si el Señor no se arrepiente, ¿cómo dice en algún momento de las Escrituras? Cuando dice, y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en un momento determinado. ¿Cómo puede ser? No sé si usted se lo planteó alguna vez. ¿Nunca? Dice que el Señor se arrepintió. Pero si Dios no tiene variación. Miren, hermanos, la palabra del Señor usa muchos ejemplos para que nosotros podamos entender la magnitud de lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Usted imagínese, en un momento determinado, la palabra de Dios dice que el Señor dice que está despertando. ¿Se acuerda ese texto? Que dice que está despertando. En otro, dice, en otra versión, dice está madrugando. Pero nosotros sabemos que el Señor ni duerme ni dormita. Pero el Señor usa términos para que tú y yo lo podamos entender y podamos captar lo que el Señor nos dice. De pronto nosotros podemos entender que en algunos momentos en la palabra inclusive usa como que haciendo referencia a los oídos del Señor, a los ojos del Señor, a la boca del Señor, para que tú y yo podamos entenderlo y lo podamos captar con mayor dimensión. Y sabe una cosa, que cuando dice la palabra del Señor, el Señor se arrepintió, en el original dice, el Señor se dolió. Es muy distinto doler a arrepentirse. Arrepentirse es algo que ha hecho mal y tiene que retractarse. Pero doler se dolió por la condición del ser humano. Se dolió. Por eso Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermanos, la inmutabilidad de Dios es seguridad para los cristianos. O sea, el hecho de que el Señor no varía, esa es una seguridad para ti y para mí. La seguridad, queridos, nos provee estabilidad. Cuando tú alrededor ves algo que es un ambiente seguro, tú te sientes más estable, más confiado, ¿sí o no? Y esa seguridad que nos da el Señor, que Él no cambia ni varía, tendría que tenernos confianza y paz a los corazones. ¿Por qué vivimos tan agitados si Él no cambia ni varía? Yo te hago una pregunta. ¿Dios no te ha sacado de apreturas hace tiempo? Amén. ¿Dios no te ha sacado de apreturas hace un mes? Amén. ¿Y tú te piensas que no te va a sacar hoy y mañana? Amén. ¿Y por qué estamos con esos afanes? Que a veces hasta el sueño nos quita. La semana pasada el enemigo me atormentaba despertándome a la madrugada, digo, porque tú sabes cuando es el Señor y cuando es el enemigo ahí para darte caña, y ahora ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a organizar con esto de las subidas y todo lo demás de ahí? Y en otro lugar, buscando otro lugar, qué hacer, cómo hacer con el ayuntamiento, y si esta gente no permite, y entrar por ahí y todo lo demás. Y venía a atormentar toda la noche. Y a las 3 de la mañana, 3 y 10, todas las noches, durante una semana, ¡pumba! Despierta toda la mañana. Hasta que un día dije, no me vas a coger más. Yo, chao, listo. Pero ¿sabes una cosa? Hay una lucha. Si Dios es nuestro Dios, Él a medida que vamos caminando, Él va abriendo camino. Él va abriendo camino. Cuando el pueblo de Israel empezó a andar y tenía el mar rojo delante, tuvo que poner primero el pie para que se abriese el mar. Y a veces nosotros en el diario vivir tenemos que ir andando,
y a medida que vamos andando, vamos despertando la fe, vamos creyendo y Dios respalda, hermanos. Dios respalda. Dios es el mismo. Sus promesas, sus propósitos son seguros, hermanos. Él no falla. Mire, podemos estar seguros de quién es Dios. Y que aún en tiempos difíciles y complicados, Él seguirá siendo Dios. Dios no tiene variación. Hermanos, los planes de Dios para ti son perfectos. Amén. Dios te ha llamado con propósito. Por eso es que no podemos distraernos por nada en el camino. Porque Dios nos ha llamado con propósito. Y Dios nos ha llamado para que alcancemos lo que está por delante. Por lo tanto, no debemos distraernos. En estos días me venía a mi corazón la palabra de Nehemías. Perdón. Cuando Nehemías de pronto, Sanballat y Tobías le querían venir para que la obra se detuviese y lo que Dios le había dicho que iba a hacer y los propósitos de Dios. Y sabes una cosa, que lo llama y le dice Sanballat y Tobías con astucia, como es el diablo cretino. Lo llama y le dice, ven, hablemos sobre lo que vas a hacer, conversemos, veamos. Se lo estoy ahí parafraseando, haciendo más teatro. No teatro, sino arreglándolo con palabras. Ven, hablemos, para que veamos cómo vamos a hacer. Y sabes que de pronto le dice Nehemías, un hombre como yo se ha de molestar en ir junto a ustedes y ha de perder tiempo yendo con el enemigo cuando tengo mucha obra para hacer aquí. ¡Wow! Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los planes y propósitos de Dios están ahí, son perfectos. Tú y yo tenemos que entrar en los planes. No nos entretengamos con cualquier cosa, hermanos. Ni dudemos del propósito de Dios. Ni dudemos de que tal vez Dios hoy está y mañana no está, ni de las variaciones de Dios. Dios es inmutable. Y esa es mi seguridad. Y tiene que ser tu seguridad. Dios no ha cambiado ni cambiará. Él es tu mismo Señor. El mismo Jesucristo que murió en una cruz por amor a ti y por amor a mí, es el mismo Señor que hoy nos sustenta, nos fortalece y nos levanta. Amén. Si Él murió en una cruz por amor y su misericordia fue derramada ahí, ¿tú piensas que no va a ser derramada hoy en tu vida? Claro que sí, mi hermano, mi hermana. Por eso cobra ánimo, porque esto es una realidad. Y si esto es una realidad, y lo digo con todo respeto por el sacrificio de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús hoy día sigue siendo una realidad. El Señor no cambia, el Señor no varía. Y esta semana, cuando el enemigo venga a tu vida, diciéndote una cosa u otra, aún atormentándote, porque miren, hermanos, muchas veces hay pecados por los que hemos pedido perdón, y el enemigo sigue trayendo a nuestra mente esos pecados otra vez. Y sigue trayéndolo, mira que esto, y mira que aquello, y mira que aquello. Si tú te has arrepentido, ya puedes decirle al enemigo, diablo inmundo, tú no me atormentas más. Pero arrepentimiento es no volver a hacerlo. Porque otra cosa que decimos, no, ay Señor, sí, perdón, perdón, Señor, perdón. Y volvemos otra vez a caer en lo mismo. Eso es remordimiento. Usted conoce a alguien que dice, no te voy a decir nunca más eso, perdón, 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 perdóname, me perdonas. Pero a los 2 o 3 días otra vez está diciendo lo mismo. Eso es remordimiento, pero no es arrepentimiento. Porque arrepentimiento es cambio de actitud. Entonces, si tú ya te has arrepentido, has pedido perdón por ciertos pecados, no dejes que el diablo te siga atormentando con eso. Toma victoria. Y cuando te venga durante la semana con ese tipo de remordimiento y de ese tipo de pensamiento, perdón, y esté ahí, tú di, en el nombre de Jesús yo tomo la victoria, porque no me vas a atormentar más. No me vas a atormentar más. Porque en Cristo nueva criatura. Amén. Y si tú te habías apartado y has regresado, en Cristo nueva criatura. Amén. Toma la victoria, mi hermano, mi hermana. Porque no podemos darle ni así al enemigo para que nos gane la victoria. Tú y yo nos tenemos que levantar y pelear la buena batalla. Claro. Avanzar y conquistar. Cierra tus ojos por un momento. Señor, en esta mañana nos sentimos privilegiados, Señor, de saber que tú has hecho todo por nosotros y por amor. Nos sentimos privilegiados, Señor,
de saber, oh Dios mío, que tú has hecho todo tan perfecto, tan hermoso, tan grande, tan tremendo, Señor. Sí, Señor. Y que podemos decir, Señor, gracias, porque tú eres inmutable, tú no cambias, no cambias, no cambias. Tú has sido real antes y sigues siendo real hoy. Tú sigues siendo mi Señor, sigues siendo mi Dios, sigues siendo mi fortaleza, sigues siendo el que me perdona, sigues siendo el que me restaura, sigues siendo el que me levanta, sigues siendo el que abre camino, sigues siendo el que me sana, sigues siendo el que trae libertad a mi mente, a mi corazón. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Y en esta mañana puedo seguir abrazándome a ti y a esa cruz donde entregaste tu vida por amor. Señor, tú no cambias ni tienes variación. Señor, y te doy gracias por eso. Que nuestra mente finita, Señor, pueda entender esa hermosura y pueda alcanzar a entender lo que significa el que tú no tienes variación. Que tú eres perfecto, Señor. Que todo ha sido hecho por ti en perfección. Que tú tienes nuestros minutos contados. Nuestros cabellos de la cabeza los tienes contados, Señor. Nuestros días están contados delante de ti. Señor, ¿cómo no agradecerte ese amor? ¿Cómo no agradecerte esa misericordia? ¿Cómo no decirte, Señor, gracias? Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que haces. Gracias por ese amor tan grande y tan infinito que tú has tenido. Gracias. Señor, y en esta mañana nos abrazamos a ti, Señor. Nos abrazamos a la cruz, Señor, pero nos abrazamos a la resurrección. Señor, porque tú nos has dado victoria a través de tu muerte y de tu resurrección y de la ascensión a los cielos. Amén. Señor, tú eres nuestra victoria. Amén. Y en este día podemos contemplar y podemos decirte, Señor, gracias por esa misericordia. Aleluya. Gracias por ese amor, Señor. Gracias por esa bondad tan infinita, Señor. Gracias por ese sacrificio por mí y por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu obra redentora, Señor. Gracias porque en ti el pecador encuentra solaz. En ti el pecador encuentra perdón, encuentra restauración. Gracias porque en ti cada uno de nosotros encontramos vida nueva, Señor. Y en esta mañana podemos decir gracias, Señor. Porque tú has dicho en tu palabra que tú no cambias ni tienes variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el que está con nosotros a cada instante. Y en esta mañana, al acercarnos a la mesa del Señor, que celebramos la Santa Cena, podemos decir, Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz que ha sido realidad. Y que puedo mirar y contemplar y decir, a través de ese sacrificio en la cruz, yo puedo encontrar perdón de pecados. Puedo encontrar restauración, sanidad para mi alma, aún para mi cuerpo, porque dice que cada llaga que de esa cruz hubo es para sanidad de mi cuerpo. Y puedo decir gracias, Señor. Gracias por ese amor. Gracias por esa misericordia. Gracias por esa bondad infinita. Aleluya. Gracias por lo que Él es, por lo que Él significa. Gracias por esa bondad tan grande, Señor. Que si no fuese por ti, ¿qué sería de nuestras vidas? Si no fuese por ti, ¿qué sería de nosotros, Señor? Pero nos aferramos a ti, Señor, y decimos gracias. Gracias. Mi hermano, mi hermana, que en esta mañana podamos ser conscientes de lo que significa, aleluya,